Vamos a desarrollar los paneles en este segundo Congreso Provincial de la Mujer. Para que ustedes conozcan la metodología, son 3 mujeres por panel, son 10 minutos para cada una de ellas y después habrá 10 minutos si ustedes quieren hacer alguna consulta. El primer panel que propone este Congreso es La mujer, la pobreza y el trabajo social. Nos acompaña Carolina Jara, ella es trabajadora social, diplomada universitaria en abordaje integral de consumos problemáticos, actualmente desempeñando el rol en el Centro Integrador Comunitario, Asociación Civil Crecer, CONIN y el Club de Día para Adultos Mayores Nueva Primavera. Recién llegada y también le damos la bienvenida a la ciudad de Curuzucuatiá y agradecemos que a pesar del mal tiempo se hace presente. Es Belén Gómez, mercedeña, mamá de 2 hijas, abogada, mediadora y especialista en Derecho Administrativo. Se desempeñó como asesora legal del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia en Mercedes, fue coordinadora del Plan Nacional del Mejoramiento Barrial Hábitat y en la actualidad ejerce la docencia, concejal y vicepresidenta primera del Consejo Deliberante de Mercedes. Y la doctora Norma Castillo, ella es abogada, se desempeñó varios años en el área social, referente política, también estuvo al frente de ANSES, uno de los principales organismos nacionales, y actualmente es concejal en funciones de la ciudad de Curuzucuatiá. Le damos la bienvenida, ellas ya están organizadas para tener la palabra en este primer panel y muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Carolina, soy trabajadora social y voy a comenzar con el nombre, como el nombre del panel lo dice, la mujer, la pobreza y el trabajo social. Voy a arrancar un poquito desde la parte de atrás, el trabajo social, que es mi profesión, justamente porque históricamente el trabajo social es netamente femenino. Allá en sus inicios con lo que eran las damas de la caridad, la beneficencia, la limosna como forma de ayuda a los más necesitados, hasta que, bueno, con los cambios de paradigmas y con las transformaciones sociales, pasamos a lo que era la asistencia social, ya con la promoción y la organización de la ayuda a los necesitados, luego el servicio social, con la aparición de la política social y las primeras escuelas de asistencia social. Y llegamos posteriormente a la profesionalización de todas estas acciones que nos lleva a lo que es el trabajo social hoy, ¿no? Una disciplina de las ciencias sociales. Y desde esta disciplina, desde esta profesión, intervenimos en diferentes problemáticas que surgen, que existen. Es una profesión que promueve el cambio, el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Desde ahí intervenimos en las diferentes problemáticas y una de ellas es la pobreza. La pobreza es una problemática social en todo el mundo y las estadísticas muestran que el mayor porcentaje de personas pobres son mujeres. Y el hecho de que la pobreza afecte mayormente a mujeres y niñas es conocida como la feminización de la pobreza. Son aquellas barreras sociales, económicas, políticas, culturales, que hacen que las mujeres u otras identidades feminizadas estemos expuestas al empobrecimiento de nuestra calidad de vida. Con los cambios estructurales en la sociedad, las políticas fueron cambiando, cambios políticos, económicos y sociales, y llegamos a tener muchos cambios en lo que es la familia nuclear, una reestructuración de la familia nuclear. Este cambio de roles, este intercambio de roles intrafamiliar, es lo que expone las desigualdades de las mujeres. Las desigualdades en
en el hogar, lo que es intrafamiliar, y cuando una tiene que salir del hogar. Dentro del hogar tenemos las tareas domésticas y las tareas de cuidados no remuneradas. Cuando una sale del hogar nos encontramos con poca oferta laboral formal, salarios más bajos, mayores horas laborales, ya que debemos sumar el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado. Y esto lleva a que estas desigualdades queden expuestas en nosotras. Estos cambios que se producen, que fueron aconteciendo con el tiempo, también llevan a que las mujeres en el día de hoy tengamos más organizaciones, estemos un poco más organizadas, cada una sepa ocupar un rol fundamental y sepa sentirse parte de la sociedad y del lugar que está ocupando. La verdad es que tenía muchas cosas para decir, para expresarlas, no me va a alcanzar el tiempo, pero me gustaría compartir con ustedes una experiencia desde un espacio, desde donde yo trabajo, que es la Asociación Crecer, donde además de trabajar con niños bajo peso, trabajamos con familias, con sus familias, en diferentes talleres, donde generalmente las personas que acompañan a los niños son mujeres, madres o abuelas. Uno en estos espacios se presta más a la escucha activa, a acompañar, a que la otra persona sepa que hay alguien que cree en ella, que hay alguien que confía en ella, alguien que le debe decir, que le pueda decir, que cuando le preguntan ¿a qué te dedicas?, se anime a decir soy ama de casa y no responda no, nada. En estos talleres invitamos a diferentes profesionales a lo largo del año, donde se tocan muchos temas como salud, seguridad, muchos temas, y yo particularmente trato lo que son los valores, la familia, la resiliencia, la autoestima, en estas mujeres que por lo general son jóvenes y adultas a las que nunca nadie les dijo qué pueden ser, qué quieren hacer. Nunca nadie les preguntó qué es importante para ellas. Trabajar con ellas es hay que hacer un trabajito muy minucioso, desde la empatía, desde el lugar que me toca a mí hoy, acompañar a estas mujeres. El trabajo con ellas es más que nada de acompañamiento, como dije, y sin juzgar, sin prejuicios, que es algo muy difícil para trabajar hoy en día. Entonces les comento una experiencia. Generalmente a fin de año, en diciembre, suelo hacerles a las mamás, mujeres con las que trabajo o abuelas con las que trabajo allí, 4 preguntitas. Generalmente el grupo puede cambiar porque algunas familias tienen el alta nutricional o de las diferentes áreas, pero algunas mujeres continúan como lo que las llamamos mujeres CONIN, que son mujeres motorcitos que empujan a las otras mujeres a continuar y que también son una importante red de apoyo. Entonces en diciembre suelo hacerle 4 preguntitas. Diciembre del año pasado por cuestiones de tiempo no pude hacerlas, así que trabajamos esto en febrero. La primera pregunta para ellas es ¿quién soy? ¿Quiénes son ellas? Entonces observo, se miran entre ellas, algunas risas bajas y algunas rápidamente escriben su nombre, otras escriben su nombre y apellido, alguna que otra escriben nombre y apellido de casada. La segunda pregunta es ¿cómo soy? Entonces ahí sí, cada una se describe y con características que puedo identificar en algunas como soy poderosa, soy valiente, soy fuerte, soy trabajadora, soy buena cocinando, soy buena cosiendo, ¿sí? Diferentes características que ellas se adjudican.
La tercera pregunta es, ¿para quién? No, ¿quién es importante para mí? ¿Quién es importante para ellas? Entonces ellas escriben mis hijos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, mis amigas, mi pareja, mi marido. Y la última pregunta dice, ¿para quién soy yo importante? ¿Para quiénes son ellas importantes? Entonces, automáticamente, pareciera que ellas copian la respuesta de la pregunta anterior. Para mis hijos, para mi mamá, para mi papá, para mi hermana, para mis amigos. Y la que se anima lo lee en voz alta, la que no se lo guarda, es anónimo, no tiene el nombrecito, pero cuando yo me llevo las hojitas y me siento a leerlas, pude identificar que de 22 mujeres con las que trabajé durante el 2023, 3 de ellas pudieron responder a la pregunta, ¿para quién soy importante? Para mí misma. Eso para mí significa muchísimo. Eso a mí me enorgullece muchísimo, porque trabajar con mujeres a las que nunca nadie les dijo lo importantes que son, lo valiosas que son, lo capaces que son, que una pequeña acción pueda hacer que ellas se identifiquen importantes para sí mismas, es muchísimo. De ahí en más, yo considero que solo resta acompañarlas, porque una ve cómo van reconfigurando sus identidades, cómo cada una va encontrando en ellas algo que no tenían o que no sabían que tenían o que eran. Eso para mí significa muchísimo y es un trabajo muy, muy minucioso, lento, lleva mucho tiempo, pero se puede, pero ellas pueden. Que la persona que está al lado, que la persona que acude a uno sepa que es importante y que alguien cree y confía, es un montón. Yo sé que las mujeres hemos ganado espacios, hemos ido a lo largo del tiempo ganando muchos espacios. Pero también sé que falta muchísimo. Las desigualdades en cuestiones de género son enormes. Y creo y considero importante y necesario que las políticas públicas deben acompañar este proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es todo un honor poder compartir la humilde experiencia que puedo llegar a tener en una cuestión tan importante. Y como está corriendo el tiempo, voy a dejarme de tantos rodeos sin antes agradecer al intendente, a Valeria, a Virginia, a todos. Bueno, creo que es importante, antes de abordar un panel tan sensible en donde se habla de mujer y pobreza, poder abordar lo que es el concepto de la pobreza en sí, ¿no? Que muchas veces uno lo relaciona directamente a la cuestión patrimonial o económica en relación a los ingresos mínimos que una familia debe de tener para no caer, por ejemplo, bajo las líneas de la indigencia, ¿no? Pero sin embargo, creo que es importante comenzar a analizar la pobreza o el concepto de pobreza desde otra perspectiva, desde una perspectiva más multidimensional, en donde no solamente la cuestión pase desde lo económico, sino que también se aborden cuestiones simbólicas y culturales que son determinantes también en poder concebirla con integralidad al fenómeno de la pobreza. Y teniendo en cuenta también su carácter heterogéneo. ¿Y por qué digo esto? Porque no todas las personas sufren la pobreza de una manera similar, aunque tengan los mismos escasos ingresos. Hay factores como, por ejemplo, el género, la etnia, la ubicación geográfica, la edad, que también influyen en cómo se sufre o se siente la pobreza. El hombre y la mujer sienten la pobreza de una manera diferente, por las experiencias y las obligaciones que cada uno tiene. También eso incide en lo que son las necesidades y los intereses en relación al hombre y la mujer. De hecho, según la CEPAL, para comprender
cómo se vive la pobreza de manera diferente, vemos que la gran mayoría de familias pobres están encabezadas por mujeres como jefas de hogar, en donde los niños están a cargo de ellas, muchas veces por esta cuestión de visión patriarcal que nos impone el rol de madre muchas veces antes que el rol de mujer o de persona, con la posibilidad de desarrollarnos, con la posibilidad de desarrollarnos en lo personal y en lo profesional, por la carga que nos impone muchas veces las tareas de cuidado que delegan en nosotros por esta concepción patriarcal que venimos heredando desde hace mucho tiempo. Y de hecho, entiendo que la pobreza, abordándola desde distintos aspectos, tenemos que tener en cuenta lo que es la autonomía económica como también lo es la violencia. La OIT considera, la Organización Internacional del Trabajo considera que las mujeres es el grupo social que es más discriminado a la hora de determinar una fuerza del trabajo, como también es mayormente objeto de recibir violencia. Y una cosa siempre va de la mano de la otra, porque de hecho la pobreza es un factor de riesgo para generar entornos violentos. Entonces es importante en este sentido, entiendo, poder trabajar en una comunidad que garantice la igualdad de oportunidades para hombres, pero que también para con mujeres, porque también indirectamente vamos a estar trabajando en erradicar esta violencia que tanto nos carcome y nos duele a todos. Entonces, como para cerrar esta introducción, antes de abordar lo que tiene que ver con mi humilde experiencia en el trabajo social, entiendo que es importante poder tener una perspectiva de género a la hora de hablar de pobreza, no circunscribirnos solamente a un aspecto o dimensión económica, sino también tener en cuenta que las relaciones de poder que están determinadas muchas veces por las relaciones desiguales de poder están determinadas muchas veces por conceptos patriarcales, son cuestiones que hay que comenzar a trabajarlas para poder garantizar a las mujeres mayores oportunidades y más que nada mejores oportunidades también de desarrollo personal. Como lo señaló la presentadora, fui coordinadora de un programa nacional de mejoramiento barrial, que es un poco la experiencia que quiero comentar y que está relacionado a la temática, desde el año 2017 hasta que tuve la oportunidad de ser concejal. Este programa de mejoramiento barrial tuvo como área de intervención un barrio muy carenciado en Mercedes, escaso de infraestructura como también de intervención social. Y lo que proponía en ese entonces era no solamente mejorarles la vivienda y garantizarles un acceso a servicios básicos esenciales como agua, cloaca, regularizar sus servicios de luz, sino también trabajar con las familias, brindándoles esa tan necesaria participación ciudadana que tiene que acompañar estos procesos de desarrollo en infraestructura, ¿no? Para que los objetivos sean mayormente eficaces y perdurables en el tiempo. Entonces, teníamos un equipo interdisciplinario que estaba integrado por una arquitecta, una trabajadora social y yo, que le coordinaba el trabajo de ellas. Y lo que se comenzó a hacer fue un relevamiento de todas las familias que habitaban en ese lugar, más de 140 en total. Se inició con un mapeo de la vida cotidiana de las mujeres, fundamentalmente, en donde se detectó que la mayoría de las mujeres se dedicaba a las tareas domésticas, es decir, al cuidado de la casa, de los hijos, en su gran mayoría familias lideradas por una mujer como jefa de hogar con más de 3 hijos a cargo, y que de alguna manera también estaban incrédulos al momento de nosotros comenzar a trabajar en terreno. Lamentablemente este sector, y como creo que no es el único, en varias localidades estimo que puede llegar a suceder lo mismo, están muy manoseados desde la política. Entonces, cuando hay algún tipo de intervención de este tipo, como que lo miran con descreimiento y no se animan a acercarse. Bueno, a raíz del trabajo diario que realizó el equipo interdisciplinario, las familias comenzaron a darles o a darnos una cuota de confianza y comenzaron a acercarse. ¿Y quiénes se acercaron? Se acercaron las mujeres.
Y fue así como entonces comenzamos a trabajar con ellas a partir de una reunión a la que denominamos En tus zapatos, en donde ellas, la idea era brindarles un clima ameno, con mate de por medio, para que ellas se sientan en confianza y puedan expresarse. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos saber lo que ellas pensaban para saber cómo encarar las acciones a llevar adelante en lo que era su lugar, ¿no? O sea, nosotras éramos las que veníamos de afuera. Y bueno, así fueron surgiendo, les explicamos los objetivos del programa y también las convencimos de la importancia de la participación y el acompañamiento de ellas como sector poblacional a la que iban a estar dirigidas las políticas públicas. Y resulta que lo primero que nos pidieron eran clases de Zumba, a las que iban contentísimas, era como que el momento para ellas. Bueno, y los chicos, a los chicos, por favor, si nos pueden generar la posibilidad de talleres de manualidades o actividad física mientras ellas tenían ese momento de distracción y espacio para ellas mismas. Porque tengamos en cuenta de que muchas de ellas eran mujeres solas a cargo de sus niños, ¿no? Y así fueron surgiendo otras iniciativas. Se conformó el grupo de trabajo del barrio. Ellas, orgullosas, recorrían casa por casa, identificándose de esa manera, les daba un sentido de pertenencia. Después fueron surgiendo, por ejemplo, también, talleres de fútbol femenino infantil. Las niñas no tenían la oportunidad de incorporarse a las ligas de fútbol de niños, entonces, se les propuso esa posibilidad a las niñas. Teniendo en cuenta sobre todo de que es un barrio carente de instituciones, que pueda dar solución a las necesidades de mujeres y de niñas. Hay una institución deportiva, pero que solo brindaba en ese entonces talleres de fútbol para los chicos como actividad recreativa, y una iglesia que daba clases de apoyo escolar, en donde se daba clases de apoyo escolar también. Fueron surgiendo copas de leche, pero porque las mujeres querían servirse a su comunidad, y todas se motorizaban en pos de los sueños de cada una y lo hacían desde el amor a la actividad social y desde el espíritu de superación que las movilizaba. También se realizaron talleres de salud reproductiva, de prevención de la violencia. Se animaban a intervenir en las familias en donde ellas identificaban que había una posibilidad de sufrir violencia por parte de alguna de las mujeres, y se asesoraban, las acompañaban. La verdad que fue increíble el compromiso y cómo se involucraron cuando se les dio la oportunidad. Y yo creo que pasa por eso, por brindarles la oportunidad de que ellas puedan demostrar quiénes son, de qué son capaces, y de que el Estado acompañe esta clase de iniciativas. Creo que al finalizar el programa, ninguna de nosotras terminó siendo la misma, y gracias por su atención. Muy buenos días. En primer lugar, soy Norma Castillo, actual concejal de la ciudad de Curuzucuatiá. Primeramente, agradecer por la invitación. Destaco siempre lo importante que es cada vez que se trate este tipo de tema, como es el rol de la mujer en los distintos aspectos de la comunidad, de la vida. Creo que es algo transversal que nos compete a todas, a todos, a toda la sociedad en general, y supera todas las barreras de todos los ámbitos. Esto va mucho más allá de lo político, lo religioso, etcétera. Por eso agradezco la invitación y es un honor estar contando mi humilde experiencia en este día tan importante y con la presencia de mujeres tan valiosas e importantes que van a estar exponiendo a lo largo de todo este día. Nuestra mesa, como bien decían quienes me antecedieron en la palabra, tiene que ver con la mujer, la pobreza y el trabajo social. ¿Qué título? Es algo muy chocante, muy sensible también. Yo lo puedo hablar y lo voy a hablar desde dos aspectos. Por un lado, de una cuestión más personal, porque puedo contar
que vengo directamente y lo he vivido a la pobreza en carne propia, eso por un lugar, y por otro lado de la suerte que tuve, que tengo de trabajar en todos estos aspectos sociales por los distintos lados que me fue llevando la vida, ya sea por el trabajo y la experiencia que, bueno, que es lo que vamos a compartir hoy. Desde mi lugar, prácticamente hoy donde estoy, lo que le puedo decir es que tenemos que tener muy en cuenta que no estamos en igualdad de condiciones. Acá estamos hablando de la mujer y estamos hablando de la pobreza. Sabemos que es mucho más complicado y es mucho más difícil también. Hay algunos que nos quieren usar como ejemplo, diciendo, bueno, vos que venís de una familia humilde o que viniste de la pobreza, es decir, que si vos pudiste, todas pueden o todos pueden. La realidad es que no. Acá es donde viene la famosa meritocracia. No basta la capacitación, no basta las buenas intenciones, no basta las ganas de trabajar, sino que es necesario generar el ámbito de oportunidades, como decían las compañeras que me antecedieron en la palabra. Es necesario, ¿por qué? Porque si no estamos todos en la misma línea de partida, porque no todos tenemos igualdad de oportunidades, la meritocracia pasa a un segundo plano. Como bien decía, la feminización de la pobreza, que decía acá mi compañera, ¿qué significa esto? Que está muy, muy ligado con las mujeres, es decir, que son las más afectadas y es un gran número. Un estudio que hace la ONU prevé ya para el 2030 que aproximadamente más de 240 millones de mujeres y niñas estarán lamentablemente viviendo en el rango de la pobreza. Agreguemos a esto las diferencias sociales, agreguemos a esto el ámbito laboral, que también decían, por más que se ganaron muchos espacios, todavía hay mucho por conquistar. Si tenemos en cuenta las edades de mujeres y hombres que ya están en condiciones de desempeñarse en el ámbito laboral, en mujeres solamente el 60% lo hace, hombres más del 90%. Agreguemos a esto que las mujeres tienen las famosas tareas de cuidado. Todas tenemos que cumplir con esto. Aproximadamente más de 2 horas, casi 3 horas, dedican las mujeres para el cuidado, más que los hombres. ¿A qué nos referimos con estos cuidados? El cuidado de la familia, no necesariamente los hijos, los esposos, también estamos hablando de padres, estamos hablando de suegros. Esas horas que las mujeres dedican para estos cuidados, ¿qué significa? Es menos hora y es lo que también te pone en desigualdad ante los hombres para no dedicarte a ya sea tus actividades personales, actividades sociales, actividades políticas también. En todo eso es lo que nos va llevando a esta famosa desigualdad que todavía falta muchísimo por conquistar y llegar. Con respecto al trabajo social en sí, bueno, hablábamos de esta desigualdad y si es posible o no achicar esta brecha que existe. La verdad que sí, que es posible, pero es un trabajo en conjunto entre organizaciones sociales, fundaciones, los estados, todos los que tenemos un rol un poquito más importante en esta sociedad, somos los que tenemos que colaborar y ayudar para que esta brecha se achique. Particularmente en todo este trabajo social que nos desempeñamos, por ahí resalto y destaco lo que decían las compañeras, que hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Hay que ponerse en sus zapatos, como decía tu programa, porque una cosa parece tan fácil decirlo desde afuera, opinar, yo haría tal cosa, haría tal otra, ¿por qué no hace
esto, y la realidad es que en ese tema y lo social está muy relacionado con la empatía y la sororidad. Hay que ponerse y pensar como ellas, pensar en lo que están pasando. En toda nuestra experiencia que nos vamos desempeñando, siempre son las mujeres las que están al frente, desde cuando hacemos una reunión en el barrio, cuando van a pedir ayuda para sus hijos, para su familia, cuando convocamos para algún proyecto, algún programa, siempre son ellas. Para realizar algún trámite también son las mujeres, incluso, en el organismo donde me estuve desempeñando mucho tiempo también, incluso trámites que eran para ir a cargo de sus maridos, son ellas las que llevan la voz, son ellas las que dedican el tiempo. Por eso es tan importante en estos tiempos, en estas épocas también, donde se habla mucho de la participación del Estado, de que si es necesario, si no es necesario, de que si tiene que estar, si no tiene que estar. La realidad es que sí, necesitamos de un Estado presente, tanto en lo local, como en lo provincial, como en lo nacional, porque es el encargado de armar, de crear, de establecer políticas públicas justamente para lograr, uno, la inclusión, la participación de estas mujeres y también achicar esta gran brecha que existe. En todo este trabajo social, que siempre son ellas, porque la realidad es que mayormente son las mujeres. Por ahí también fue un poco boicoteado, porque incluso quienes se dedican al trabajo social, como bien decía Carolina en principio, fueron las mujeres. Entonces se pasaba como a segundo plano también ese trabajo, porque era como una extensión de lo que habitualmente vienen haciendo, como lo que sea tareas de beneficencia. Y hasta se le quitaba profesionalismo. No solamente las mujeres mayoritariamente se dedican al trabajo social, sino que quienes son las que se acercan, las que interpelan, las que piden, las que participan, son esas mujeres. Nos queda nos queda una tarea muy importante, y creo que todos los que estamos en este momento, en esta fecha muy importante, tenemos un rol, tenemos una función, cada uno en el sector que nos toca, ya sea político, religioso, social, de salud, y les invito a que unamos criterios justamente para darle oportunidades, para que desde el lugar, ya sea público o privado, lo que nos compete, facilitarle, ponernos en el lugar de estas mujeres y lograr que esta brecha de la pobreza, de la parte económica, de violencia que surge en las mujeres, sea mucho menor. Esa es una gran responsabilidad que nos toca a todos, y bueno, les invito y simplemente agradecerle por este espacio, y bueno, muchas gracias y un gusto también compartir panel con ustedes. Agradecemos la participación de Carolina Jara, Belén Gómez y Norma Castillo. Muchísimas gracias. Gracias por el aporte.